como el Grinch robó la Navidad de Doctor Sus Pequeños Genios. El Grinch que robó la Navidad. En lo alto de una montaña, en la cima del monte Crumpit, vivía el Grinch, una criatura verde, peluda y malhumorada. El Grinch odiaba la Navidad. Nadie sabía exactamente por qué. Tal vez era porque sus zapatos le apretaban los pies, o porque su cabeza no estaba bien ajustada. Pero lo más probable era que su corazón era 2 tallas más pequeño. Justo al pie del monte Crumpit, estaba el pueblo de Villa Quien, donde los quienes vivían felices y contentos. A los quienes les encantaba la Navidad. Amaban decorar sus casas con luces brillantes, colgar coronas en las puertas y cantar canciones navideñas alrededor del árbol. El Grinch odiaba todo eso. Cada año, mientras escuchaba desde su cueva los cantos alegres de los quienes, su cara se retorcía de disgusto. «Basta», gruñó un día mientras el eco de las risas y los villancicos le llegaba al oído. «No aguanto más esta Navidad. Tengo que hacer algo para detenerla». Fue entonces cuando el Grinch tuvo una idea terrible, espantosa, pero brillante. Decidió que, si no podía soportar la Navidad, se la robaría. Esa noche, el Grinch se puso en marcha. Se cosió un traje rojo, se colocó un gorro de Santa Claus y ató unas ramas a la cabeza de Max, su fiel perro, para que pareciera un reno. «Esta Navidad no llegará a Villa Quien», rió entre dientes el Grinch mientras cargaba un saco gigante en su destartalado trineo. Bajando a Villa Quien. Cuando el reloj marcó la medianoche, el Grinch deslizó su trineo montaña abajo. Silencioso como un ratón, se coló en las casas de los quienes. Primero, entró por las chimeneas, donde las medias colgaban, llenas de regalos. ¡Zas! Todas fueron al saco. Luego, encontró los árboles de Navidad, hermosos y decorados con luces y adornos. El Grinch los desmontó y se llevó todo, hasta el último lazo. De la cocina, se llevó los manjares, el pastel de Navidad, los caramelos, los tarros de mermelada, y hasta el pavo que los quienes iban a cenar. Subiendo por las escaleras de una casa, tropezó con un ruido. Una niña pequeña, Cindy Lou Quien, estaba de pie, mirándolo con ojos curiosos. «Santa Claus, ¿por qué te llevas nuestro árbol de Navidad?», preguntó la niña inocentemente. El Grinch pensó rápido. «Ah, querida», dijo con una sonrisa falsa. «Este árbol tiene una lucecita que no funciona bien. Lo llevaré al taller de Santa para arreglarlo». Cindy Lou sonrió, feliz con la explicación, y regresó a su cama. El Grinch, aliviado, continuó robando. Una Navidad sin alegría. Cuando el sol comenzó a salir, el Grinch había vaciado todas las casas. En su trineo tenía regalos, adornos, comida y hasta las últimas migajas de las galletas. Subió de vuelta al monte Crumpit, jadeando por el esfuerzo, pero satisfecho. «Lo logré», gritó. «Ahora, cuando los quienes se despierten, verán que no hay Navidad». Se sentó en la cima, esperando escuchar el llanto y las quejas de los quienes. Pero, en lugar de eso, escuchó algo inesperado. Desde abajo, en Villa Quien, comenzaron a sonar canciones. Los quienes estaban cantando, tomados de las manos, rodeados de alegría, a pesar de que no había regalos ni adornos. El Grinch no entendía. ¿Cómo es posible? Les robé la Navidad. Fue entonces cuando algo cambió dentro de él. Su pequeño corazón empezó a crecer, más y más, hasta que se sintió lleno de calidez. «La Navidad no es sobre los regalos ni la comida», se dijo. «Es sobre la alegría, la unión y el amor». El regreso del Grinch. El Grinch no perdió tiempo. Bajó corriendo del monte, con Max tirando del trineo, y regresó todo lo que había robado. Los regalos, los adornos, la comida. Todo. Los quienes lo recibieron con los brazos abiertos, sin rencor, e invitaron al Grinch a unirse a su fiesta. Ese día, por primera vez en su vida, el Grinch celebró la Navidad. Comió pavo, cantó canciones y descubrió que la verdadera magia de la Navidad estaba en los corazones de quienes la celebraban. Y desde entonces, su corazón no volvió a ser pequeño. Fin.